Bueno, Miguel, un placer tenerte aquí esta tarde. Quise empezar con el fado de Amalia Rodríguez, que es un poco el motivo de esta conversación, de esta charla que vamos a tener. Eh, Estamos con Miguel Carvalho, que es un periodista portugués, que, estoy agradecido con él por haber dispuesto que nos encontremos aquí esta tarde y conversemos sobre el fado y sobre Amalia Rodríguez. Yo no sé si, Miguel, vos sabés que aquí en Argentina hay una colectividad portuguesa muy importante. Eh, Tenemos también cantantes de fado, grupos de fado. Algunos son portugueses, otros son argentinos que les gusta el fado, amantes del fado. Me viene a la memoria, qué sé yo, Alejandra Mosquera de Mar del Plata, Mariana Chinelli, Karina Beorlegui. En el caso de Karina Beorlegui, ella hace algo muy interesante aquí en la ciudad de Buenos Aires hace más de 10 años, que es un festival de tango y fado. Tango y fado. Sí. Y es muy original la propuesta de Karina, que la hace todos los años, como dije hace un rato, y en general trae un invitado de Portugal según los presupuestos. Haciendo mucho esfuerzo, Karina lo logra. En el último festival de fado, en el último festival de tango y fado que hizo el año pasado, Karina trajo a un cantante portugués que yo admiro mucho, porque aparte somos amigos, por lo tanto pierdo la objetividad, que es Seper Digão. Ahora está viviendo en Cabo Verde. Entonces, bueno, nosotros tratamos de mantener el espíritu de Amalia. En mi caso particular, mis padres vinieron de Algarve en los años 50, mi mamá y mi papá, así que es la música que escuché de chico toda la vida, Amalia Rodríguez. Que te diría, mi padre escuchaba tango y mi madre escuchaba fado, Amalia Rodríguez. Así que me fui criando y eso me fue formando en el fado, admirando a los artistas. Yo no soy cantante ni nada que se le parezca, pero admiro a los buenos cantantes de fado y admiro el esfuerzo que hacen los argentinos cuando cantan fado. Eh, entonces, a partir de ese amor que me surgió por el fado, de ser de una familia portuguesa, en el año 2012, junto a mi hermana Andrea López, presentamos un proyecto en el Senado de la Nación, que fue aprobado por el Senado de la Nación, y declara el 6 de octubre Día del Fado en la Argentina. En los fundamentos está toda la vida de Amalia, son, qué sé yo, 10 páginas de fundamentos, con toda la vida de Amalia. Pero Miguel, vos estás aquí hoy, Miguel es periodista portugués, es joven, talentoso, le gusta investigar, no es su primer libro. Eh, pero hoy estamos hablando con Miguel porque yo de todas las cosas que he visto, los homenajes por este centenario de Amalia Rodríguez, lo más interesante y llamativo que me pareció, sin desmerecer ningún otro homenaje, digamos, ¿no? Pero me pareció muy original tu investigación, que la plasmaste en un libro, y que trata sobre un costado, un aspecto no explorado de la vida de la fadista más importante que tuvo Portugal, y que fue como la embajadora cultural de Portugal en todo el mundo, eh, por eso nuestra admiración. Así que esta charla con vos va a ser un pequeño homenaje en el Día del Fado en la Argentina. Ok, muy bien. Miguel, cuál fue el puntapié inicial para que vos escribas este libro que ya va por la 4ª edición en Portugal y que ha tenido un éxito realmente magnífico, porque leo las críticas de los diarios, no solo de los diarios portugueses, sino del extranjero? Entonces, ¿cuál fue el puntapié inicial? ¿Cómo empezó esta investigación? Dictadura, Amalia, dictadura y revolución. Antes de todo, tengo que agradecerte esta oportunidad de hablar sobre Amalia. Tu audiencia, tu auditorio me va a perdonar el portuñol, voy a intentar lo mejor que sé, pero te agradezco muchísimo esta oportunidad para hablar de Amalia, para hablar del fado, de mi trabajo y sobre todo porque es muy importante para mí, porque estoy hablando también para un país y una ciudad que me encanta muchísimo. Yo soy un enamorado de Argentina desde niño. Entonces, para contestarte, esta idea ha empezado cuando Amalia murió. O sea,
en el 6 de octubre del 99, cuando Saramago produjo unas declaraciones en París, cuando le preguntaban qué podría decir de Amalia Rodríguez, él contestó diciendo que había unos secretos por revelar y esos secretos estaban conectados con las ayudas clandestinas, secretas de Amalia a la oposición a la dictadura, nominadamente a la resistencia antifascista connotada con el Partido Comunista. Nunca antes se había dicho algo así. Era en gran parte desconocido, incluso dentro del propio Partido Comunista. Y entonces, a partir de ese momento, yo fui coleccionando papeles, testimonios, pero nunca pensando que algún día podría venir a escribir un libro. Era un tema interesante, era algo que yo nunca había escuchado acerca de Amalia. Se decía que era la cantante del régimen, que ha sido novia de Salazar, barbaridades, todo barbaridades. Y entonces, yo soy una especie de maníaco de archivos, entonces mi casa está llena de papeles. Entonces, en esos años que se siguieron, fui coleccionando papeles. Cuando hacía entrevistas con alguna individualidad, alguna personalidad que podría aportar algo más a esa búsqueda, yo juntaba más un papelito para el archivo y entonces fui alimentando eso. Hasta que hace poco más de 2 años, una beca de periodismo de investigación creada por la Fundación Calouste Gulbenkian en Portugal, la más prestigiada fundación portuguesa privada. Con esa beca hubo la oportunidad de traducir todo ese sueño en una investigación con toda la profundidad que yo soñaba. Yo no tenía lo dinero suficiente para investigar a fondo, porque implicaba muchos viajes, muchas estadías en hoteles. Y yo vivo en Oporto, que queda más de 300 kilómetros de Lisboa, a donde está gran parte de la información. Entonces, esa beca me permitió concretizar incluso financieramente este sueño y este objetivo. Pero yo nunca pensé, ni en los mejores sueños, que podría escribir un libro de esta dimensión. Yo sentía que había mucho para descubrir, mucha gente para entrevistar que nunca había hablado de eso, pero ha sido una sorpresa total la montaña de testimonios, de documentos, de archivos que me fueron proporcionados para esta investigación. Entonces, esta es no solo una faceta de Amalia, pero la faceta más humana de una mujer superlativa desde el punto de vista artístico, pero también una mujer superlativa desde el punto de vista humano, porque sus contribuciones para la resistencia y para la oposición a la dictadura de Salazar han sido bastante duraderas, prolongadas en el tiempo, y han sido muy significativas en términos financieros. Amalia nunca dice no a quien le pedía ayuda, y eso incluía familias de presos políticos,
muchas familias de presos políticos, contributos para que jóvenes estudiantes comunistas viajasen al exterior, a festivales, como ocurrió en Varsovia, y un sinfín de ayudas que ella ha canalizado para gente que combatía y que sufría con la dictadura. No lo hizo, y sería una tontería decirlo, no lo hizo por convicción ideológica, no lo hizo porque gustaba de los comunistas, no era eso. Amalia no era eso. Amalia no es de izquierdas ni es de derechas. Era una mujer libre, independiente, con mucho carácter, que no ha permitido nunca que diversos intereses políticos dominasen su libertad creativa, y su repertorio musical, su repertorio artístico lo prueba, pero ha sido humana, solidaria, y presente, bastante presente, cuando las diversas organizaciones clandestinas que combatían la dictadura le pidieron ayuda. Y eso es muy significativo, es muy característico de una mujer que no olvidaba quién luchaba y quién sufría. Claro. O sea que tu investigación, por lo que acabas de contar, comienza por una declaración de un integrante del Partido Comunista Portugués, nuestro premio Nobel de Literatura, José Saramago. Sí, sí. Ahí comienza. Y de todos esos viajes que hiciste, traslados para obtener testimonios, documentación, seguramente, algunos datos falsos también que seguramente se habrán, se habrán interpuesto a la investigación. ¿Cuál es el personaje o los personajes que recordás que más te aportaron a tu trabajo? En primero, mucha gente de ese periodo de dictadura que ha combatido el régimen. O sea, Ajá, mucha gente no solo de Partido Comunista, pero gente de las distintas facetas de la oposición ajá, que tenían pistas, tenían algunos datos. Cuando no tenía información, me indicaban una persona o alguien más para que pudiera hablar de eso. Entonces, con base en los archivos, porque en nuestro archivo nacional, en Torre do Tombo, hay un dossier muy extenso sobre Amalia. O sea, la policía política ha seguido a Amalia y ha ajá. coleccionado bastante información sobre ella. Entonces, con esas bases y mucha, como dices, con mucha desinformación también y algunas fake news por lo Claro, claro. medio, fue posible llegar a gente de la intelectualidad portuguesa que ha combatido la dictadura, a gente del mundo artístico que había conocido un o otro episodio, gente que convivía casi a diario con Amalia y que en una u otra ocasión ha sabido de esas historias clandestinas, incluso su familia, ¿no? Entonces, fue como un puzzle, si me entiendes, o sea, una pieza ahí, otra allá, y entonces se hizo el puzzle de esta investigación. Pero yo tenía la idea de que en el Partido Comunista había mucha información sobre eso, y no era verdad. Solo algunos dirigentes de los mayores sabían de algunos episodios. Y Claro. entonces, a partir de eso, fue posible saber que esos contributos de Amalia no solo se reducieron al apoyo a gente más o menos conectada, o directa o indirectamente conectada con el partido,
pero han sido dirigidos a movimientos y otros sectores distintos de la oposición. Pero la información aportada ha sido mucho más de lo que yo alguna vez imaginé. Miguel, hasta aquí hemos hablado de Amalia apoyando los grupos de la resistencia antifascista, apoyando a las personas o individualidades que luchaban contra la dictadura de Salazar, apoyando a las familias de los presos políticos, etc. ¿Y cuál era la relación que Amalia tenía con la dictadura portuguesa? Ha sido una relación que en gran parte ha sido bastante complicada para ella. Vamos, hay un error que es muy común acá, que es conectar la dictadura con el fado, que no es totalmente verdad. O sea, el fado ha sido un movimiento, si quisiéramos, una área de gran contestación al régimen, sobre todo en el inicio de la dictadura. La dictadura portuguesa empezó con el golpe militar de 1926 y el fado se mantuvo, digamos, como un sector contestatario, con muchos fadistas anarcos sindicalistas, socialistas y comunistas incluso, hasta el inicio de los años 40. El régimen, la dictadura, intenta desde muy temprano vigiar las casas de fado, vigiar los artistas, censurar los poetas. Algunos de ellos han escrito muchas cosas para Amalia, por ejemplo. Y entonces la tentativa digamos, de anestesiar el pueblo portugués a través del fado solo es verdadera, continua, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí sí, el fado siente el peso del régimen. Amalia ha navegado en esto con gran sabiduría. O sea, por un lado, la dictadura la enamoró y la exportó. Amalia ha sido un símbolo para el régimen, pero no fue Amalia que ha conquistado el mundo a las espaldas de Salazar, pero el contrario. O sea, Amalia ha sido una especie de billete postal, una especie de un artista que el régimen intentó exportar porque le combina, o sea, para mostrar un aspecto o aspectos dulces del régimen y de la dictadura. Pero Amalia nunca ha servido el régimen, como se dice. Era una artista ya afirmada cuando la dictadura efectivamente intenta controlar el fado y controlarla a ella. A ella, claro. Es verdad que Amalia fue una especie de novia de la dictadura, pero fue usada. O sea, no fue Amalia que usó la dictadura para conquistar su prestigio, su estatuto internacional. Era ya una diva del punto de vista artístico y musical cuando la dictadura intenta dominar el fado. Y ha sido, en ese percurso, ha sido una mujer muy independiente, como te dice, incluso del punto de vista artístico. Te relato una pequeña anécdota que es muy ejemplar de la actitud de Amalia. En 1943, Amalia fue invitada a cantar en Madrid. Fue su primera viaje al extranjero. Amalia
era profesional del fado desde 1939, cuando se estrenó no Retiro de Severa, en Lisboa. Y entonces el embajador portugués en Madrid y Antonio Ferro, el hombre de la propaganda del régimen, invitan a Amalia a Madrid para cantar para los medios diplomáticos, para los artistas españoles, en un ambiente de gran solemnidad. Y Amalia, muy joven, con 23 años, muy nerviosa, incluso intenta no, a la última, en la última hora, intenta escaparse de ese evento, pero acaba por participar y por cantar. Y el embajador en un dado momento le pide para cantar un fado que era muy conocido en la época, que era cantado por una cantante llamada María Alice, y mujer del patriarca Valentín de Carvalho, el gran editor discográfico de Portugal, que era un fado muy malo, que era un fado que hablaba del papel secundario de la mujer en la vida de los... un fado en que hay una estrofe a donde se habla de la mujer como vigilante del honor de su marido. Entonces, el embajador pide a Amalia para que cante ese fado, y esa joven, con 4 años de vida artística, muy tímida, introvertida, dice al embajador: no, ese fado no lo voy a cantar porque no me gusta esa estrofe. Si usted la cambia, la canto, pero si no cambia, no la voy a cantar. Y entonces el embajador portugués en Madrid cambió esa estrofe, que era una estrofe que reducía el papel de las mujeres perante los hombres. Ese embajador cambió esa estrofe para que Amalia cantase ese fado. Y este es una gran marca de carácter, de integridad. Claro, claro. Que Amalia ha cometido sus errores en su relación con la dictadura. Era una admiradora de Salazar, no hay duda cuanto a eso, pero una admiradora que lo fue por un contexto, o sea, originaria de una familia muy pobre, muy pobre, de una familia que, como muchas en Portugal en esa época, miraban a Salazar como el hombre que venía a poner orden y de alguna manera a colocar Portugal en un camino de progreso, que no se verificó, como sabemos, pero en comparación con el periodo de la República, Salazar venía para ayudar a los portugueses a entrar en el orden, el progreso, en el desenvolvimiento, pero con una mano de hierro, ¿no? Entonces, es natural que Amalia, como mucha gente en Portugal en esa época, admirase a ese hombre. Pero Amalia vivía en esa época en Alcántara, que era un centro operario muy activo, con muchos sectores, incluso en el fado, como te dice, sectores contestatarios del régimen. La policía política estaba siempre presente, muy cerca de esta gente. Y entonces, normalmente en las biografías o en los escritos biográficos que se escriben sobre Amalia, esa parte del contacto, del acercamiento de Amalia a esa gente que de alguna manera contestaba el régimen es olvidada. O sea, se habla
de su admiración por Salazar, de la admiración de su familia por el dictador, pero se olvida ese el otro lado de convivio de Amalia con sectores que eran contestatarios. Y entonces es muy curioso que en el año en que Amalia se estrena profesionalmente en el retiro de Severa, la policía política hace un documento, un relatorio, un espionaje a los circuitos comunistas del Fado, así se llamaba. Así se llamaba. Sí. A la organización comunista del Fado. Es verdad que ese informador de la policía política que ha redactado un documento con 4 páginas, a donde describe todos los nombres que supuestamente están, todos los nombres del Fado que supuestamente se acercan a los socialistas y a los comunistas. Ese informador de la policía política, digamos que ficcionó un poco, exageró un poco el contexto, pero en gran parte lo que describe en ese documento es la realidad de la época. Y en ese contexto está Amalia. Él coloca a Amalia en la organización comunista del Fado en esa época, porque Amalia hablaba lenguas varias, porque contactaba con marineros y estaba en las casas de Fado a donde las conspiraciones eran cotidianas. Pero ese lado, ese circuito normalmente es olvidado y Amalia es fruto de estos 2 contextos. Entonces, por toda su vida, esto ha estado siempre presente. Por eso ella, su relación con la dictadura tiene siempre comillas, hay algo que es siempre clandestino, nunca es una mujer que canta para servir un régimen, y es profundamente injusto. Muy bien, Miguel. ¿Hay alguna fotografía de Amalia con Salazar? ¿Los dos juntos? Sí, hay una foto que ha sido publicada en los matutinos en los periódicos de Lisboa en el año 66, cuando es inaugurada la Puente Salazar, que hoy se llama 25 de abril por homenaje a la Revolución. Entonces, Amalia fue invitada a la fiesta de la inauguración y unos momentos antes o en el final, ya no me recuerdo, hay una foto y ya un breve diálogo de Salazar con Amalia, pero creo que esa es la única foto conocida. Miguel, toda esta documentación está en tu libro. Sí, toda. Qué bien, toda. qué bien. Bueno, Hay una carta, hay varios documentos inéditos y uno de ellos es precisamente una carta que Amalia, una carta de 4 páginas que Amalia ha escrito a Salazar precisamente después de esa inauguración. Y es así. Es una carta un poco comprometedora. O sea, Amalia es bastante elogiosa con Salazar y es bastante, digamos que exagera su patriotismo y la importancia de la inauguración de la puente para mostrar, para revelar al mundo la importancia de nuestro régimen y de nuestro país. Eso es una carta que no era conocida. Lo que es conocido son unos versos, un poema que Amalia ha escrito a Salazar poco antes de la muerte del dictador, cuando ya estaba en el hospital, que
ha sido bastante problemático para sus relaciones con algunos poetas que contestaban el régimen, nomeadamente David Morón Ferreira, que en un determinado momento se ha afastado de Amalia por eso, pero la carta es un poco más comprometedora. Pero al mismo tiempo tenemos la mujer que en Portugal y fuera de nuestro país, en Venezuela, por ejemplo, en Brasil, ayuda y su marido también, a partir de un determinado momento, son contribuyentes declarados de sectores oposicionistas. En Venezuela, Amalia estuvo a punto de llevar propaganda clandestina para Europa, pero en el último momento tuvo miedo, ¿no? Incluso hay una frase, el revolucionario portugués que le pidió que transportara esos papeles, le pidió, ella pensó y 1 o 2 días antes del regreso y de su viaje para un concierto en Europa, Amalia le dice, bien, yo había pensado en hacerte ese favor, pero si la policía política me toca, yo canto. Claro, Yo, claro, claro. entonces, pero hay muchos episodios muchos episodios clandestinos y hay alguna documentación sobre el papel de Amalia en esos circuitos, en el libro. O sea, Amalia, eso lo tendrás que explicar vos, ¿no? Amalia, por un lado, era admiradora del régimen de Salazar. ¿Y cómo llega a cantar el fado Peniche o Abandono, según como se lo conozca en cada lugar? Sí. Ella en momentos anteriores ya había cantado poetas que eran adversarios, opositores al régimen. Uno de ellos, Sidonio Moralla, que no es muy conocido, que ha sido un exilado. Amalia lo cantó mucho antes del abandono y de su colaboración extraordinaria con Alain Ulma. Ha cantado incluso poetas españoles que eran perseguidos por el franquismo. No lo hizo porque como te dice, porque tuviera una convicción ideológica. Le gustaba esos temas, los cantaba, pero como han dicho algunos entendidos acá, como Vasco Grasamora, un gran poeta, cantar Ramón Perelló como Amalia ha cantado acá en los años 40 es muy significativo, porque el régimen portugués conocía a Ramón Perelló, conocía sus actividades contra el franquismo y de cierto modo es un acto de coraje. Pero en los años 60, ahí sí, hay una Amalia que, fruto de su colaboración con su compositor fetiche, de algún modo, Alain Ulma, empieza a cantar los poetas esos muy activos contra el régimen. David Morón Ferreira, José Carlos Ari dos Santos, Alexandre O'Neill, entre otros. Entonces, Alain Ulma era un activista político, también clandestino, ha sido preso por la dictadura, pero lleva acerca de Amalia los poetas que escribían la mejor poesía de la época. No todos contestatarios. Pedro Gómez de Melo era un
un hombre muy próximo del régimen, pero una gran parte de ellos contestatarios. Y Amalia los conquista. Incluso algunos que no gustaban de Fado, no gustaban de Amalia, como Alexandre O'Neill, escriben algunos de los mejores fados, como Claro. Gaivot. Entonces, hay un papel muy importante de Alain. Alain es, en mi opinión personal, es el mejor compositor de Amalia. Los dos se funden. Entonces hay una especie de revolución en el propio fado que es bastante contestada incluso por los sectores fadistas. Amalia ha sido siempre muy criticada en los sectores porque estuvo siempre un pie adelante del momento que se vivía en el fado. Entonces el fado en ese momento se torna algo muy superlativo. La oposición, los sectores más conectados con la oposición al régimen, empiezan a ver y a escuchar una Amalia que no sabían que existía. Y ella lo hace con gran habilidad. Ese fado de que hablas, el fado de Peniche, ha sido una especie de himno de la resistencia. Un fado, ahora se sabe, porque la edición del libro lo permitió, se sabe ahora que el poema de David Morón Ferrera ha sido inspirado en la prisión del histórico líder comunista Álvaro Coñal. Y después ha sido generalizado a las circunstancias de todos los presos políticos. Amalia, hasta su muerte, nunca admitió que sabía lo que estaba cantando, pero lo sabía. Hay varios testimonios que dicen que Amalia sabía perfectamente lo que estaba cantando y el significado oculto de ese fado. Y la verdad es que el propio régimen intenta censurar ese fado. La policía política ha contactado la editora. La editora encontró una explicación diplomática para que el disco no fuera prohibido, pero la canción ha sido silenciada en las radios durante algún tiempo. Y lo más curioso es que cuando Alain Ulma es detenido por el régimen por sus actividades subversivas, la viuda de Alain es llamada a la policía para contestar unas preguntas de los agentes y los inspectores de la PID, la policía política. Y todas las preguntas que le hacen no son sobre su marido, el compositor, son sobre Amalia. El régimen intentaba obtener pruebas, circunstancias, episodios que permitiesen montar el cerco a Amalia Rodríguez, pero alguien en el régimen, probablemente Salazar, entendió que eso era un gran riesgo. O sea, Amalia en esa época ya era una artista internacional, mundial, y si fuera presa, sería un internacional. Y entonces nunca llegaron verdaderamente a importunarla. Claro. Y Miguel, ¿y recordás algún otro fado, aparte de este abandono? ¿Algún otro fado donde Amalia tiene compromiso social o vinculación con alguna problemática de la época? Ella nunca ha admitido eso. O sea, la disculpa que daba siempre era que cantaba lo que le parecía que tenía cualidad, que era y
lo de social, de político, a ella no le interesaba, pero ha cantado poemas de Manuel Alegre, ellos Meu Amor é Marinheiro, que es un fado buenísimo y con muy significado político, y ha cantado muchas otras cosas que la trova de Viento que pasa, que ha sido cantada también por Adriano Correa de Oliveira. Amalia canta esa música en plena dictadura también. Pero, ella siempre escapaba de esos compromisos, y ni cuando se dio la revolución lo admitió. Rui Vieira Neri, que es un gran musicólogo portugués y un conocedor profundo del percurso artístico de Amalia, decía que Amalia tenía una gran habilidad de se hacer de estúpida. Era una de sus mayores hacerse de estúpida, porque eso era importante para su sobrevivencia y para que la policía política y el régimen nunca pudiesen detenerla. Pero ha cantado muchas cosas, incluso hay un fado de Ari dos Santos, que es Alfama, que se reporta a un barrio de Lisboa muy típico, en que los versos son la descripción de la pobreza y de la miseria de ese barrio, y Amalia le da a ese poema un aporte superlativo, fantástico, da una carga emotiva muy fuerte, y ese fado ha sido muy marcante. Hay otros fados que ella cantó después de la revolución, pero que estaban grabados antes. Sería para editar antes de la revolución, pero no ha sido posible, y perdieron de algún modo su carga simbólica si hubieran sido cantados en la dictadura. Miguel, mira, ahora que estamos conversando, no sé si fue el año pasado o el anterior, no lo recuerdo, vino una cantante de fado aquí en la Argentina, que vamos a omitir el nombre, pero se generó una polémica porque el público o un sector del público le pedía a la cantante de fado que cante un fado que es muy tradicional para la colectividad portuguesa, sobre todo la inmigrante. Nos hemos criado escuchando esas canciones en nuestras casas, que es Casa Portuguesa. La cantante esgrimió sus motivos, que deben ser seguramente válidos, pero generó una polémica que inclusive fue reflejada en algún diario portugués, en el Jornal Expreso, por su corresponsal aquí en la Argentina. Marcio Resende, otro amigo. Pero bueno, él reflejó esa polémica y a partir de ahí una serie de tomas de posición, pero es un fado muy querido para nosotros, o sea, no solo para los inmigrantes, sino para los hijos de los inmigrantes, como en mi caso. Decían, uno de los argumentos más interesantes que yo leí dentro de todos los debates y las discusiones, el ruido que se generó en torno a eso, yo leía uno de los argumentos que fue el que más me impactó, que era como una defensa de la pobreza, una exaltación de la miseria, una, qué sé yo, una glorificación de las necesidades de un Portugal pobre, sin posibilidades, aislado del mundo, bueno, etc. Y yo veo, y aquí todos los portugueses, en cualquier lugar donde estamos, en un club, en una comida o donde sea, cuando escuchamos Casa Portuguesa se nos pone la piel de gallina, le decimos aquí, ¿no? Nos emocionamos, porque describe un Portugal de un momento, de una época. ¿Qué pensás vos de Casa Portuguesa? Es una tremenda injusticia para ese fado, porque ese fado, irónicamente, ha sido escrito en Mozambique por dos escritores, poetas,
y la idea original es hacer una especie de ironía sobre la condición portuguesa de esa época. Amalia, ese fado ha sido un símbolo de la dictadura, es un hecho. La dictadura lo publicitó bastante, Amalia lo cantó bastante, pero la ironía es que es un fado que no nació, no ha sido escrito para hacer una bandera de un régimen dictatorial, ha sido escrito con ironía para que una ironía sobre un Portugalito de quintal, no sé cómo se dice, un Portugalito pequeño, poco ambicioso, sin derecho a soñar. O sea, esa era la ironía, pero después el régimen con su propaganda lo transformó en algo que fue una especie de bandera. Pero Amalia en varias entrevistas lo explicó. Ella dice que cantaba porque le gustaban los versos, porque hay un sentir muy portugués en todas las partes del mundo a donde cantaba ese fado y hoy sigue vigente. Exacto, totalmente. Y entonces ella nunca se demarcó de eso. Decía que ha sido bastante injusto para los versos, para el propio fado, pero ha sido una ironía que un fado que nació de una ironía se tenga transformado en una bandera. Pero eso nunca ha perturbado a Amalia, nunca. Incluso muy después de la democracia, de la revolución, Amalia seguía cantando eso Claro, obvio, seguro. por todos los rincones de nuestro país y afuera. Y, y hay algo, si me permites, hay algo que aún no se entiende. Yo no creo, en esta unanimidad que se proclama en este centenario con relación a Amalia. Se hacen muchos elogios, muchos homenajes, pero Amalia nunca ha sido unánime. Y en mi opinión, eso es bueno, porque eso prueba que es una mujer independiente, que no ha sido, a pesar de la imagen que han creado, no ha sido una mujer subserviente que se ha dejado controlar por las diversas influencias artísticas, políticas y todo eso. Amalia era muchísimo criticada en los medios del fado, en los circuitos del fado, por su dimensión inatingible, por su dimensión internacional, que no estaba accesible a un cantor medio. Entonces, hoy, cuando algunos fadistas que la odiaban le dirigen elogios y todo eso, hay que desconfiar, porque incluso en el día de su funeral, estaban algunos de esos que 2 días antes decían: la vieja nunca más muere, deseaban su muerte. Entonces, ella, es claro que hoy es Amalia, su vida artística, sus canciones, sus fados, incluso ese que ha sido tan polémico, son cantados por todas las generaciones. Amalia ha conquistado un público muy joven que quiere descubrir siempre algo más sobre ella, incluso a un trabajo impresionante, muy productivo y
muy impactante de un investigador llamado Federico Santiago, que es quien está investigando los archivos de la discográfica, y han sido conocidos en los últimos años muchos inéditos, cosas bellísimas de Amalia, que son amadas y que son multiplicadas por gente joven. Pero hay gente que sigue con complejos Bueno, de esto o aquel, este o aquel fado, y entonces, pero yo creo que eso no es general. Yo creo que alguna falsidad de alguna gente que elogia bastante a Amalia, pero en general es una persona que es finalmente amada por su pueblo. sí, sí, sin dudarlo eso. Por todo su No, pueblo. sí, no hay, eso sin dudarlo. ¿Cómo vive Amalia esa transición de la dictadura al golpe, digamos, a la revolución de los claveles? ¿No? ¿Cómo? Sí. Sí, Ha sido un momento trágico, han sido años trágicos para ella, porque ella nunca olvidó, hasta su último día, ella nunca olvidó ese dolor, esa amargura de esos años. Amalia se sentía una diva, se sentía amada por su pueblo. Ella decía que la gente paraba en la calle y le daba a los niños para besar, para abrazar. Entonces vivía en un patamar de diva. Entonces, cuando viene la revolución, primero algunos de sus amigos más íntimos, algunos de aquellos que cotidianamente participaban en las tertulias madrugadoras de su casa, que ha sido una casa ella propia de resistencia, a donde muchos homosexuales perseguidos por el régimen han buscado guarida. Entonces, algunos de esos nunca más, o por lo menos en esos años, no quieren estar cerca de Amalia, porque Amalia tiene un virus, Amalia tiene el virus de la dictadura, el virus del Estado. Además, hay una plaga de fake news en esa época, una plaga de desinformación que nace de la envidia artística, pero nace también de las trincheras políticas. O sea, Amalia y el fado son para combater. O sea, hay mucha gente, muchos intelectuales que intentan atirar el fado para la basura, y Amalia también. Entonces ella sufre muchísimo porque se dice que es amante de Salazar, que ha sido la diva de la dictadura, que Salazar la enamoró, que incluso había un túnel entre su casa y la residencia oficial de Salazar para que se encontraran, una cantidad enorme de barbaridades. Ella intenta defenderse, ella intenta en algunas entrevistas desmontar estas campañas políticas de envidia artística y de perseguición, incluso intentan silenciarla en la radio, pero ella resiste siempre. Y hay una cosa admirable, y para mí ese es tal vez la mayor sorpresa que tuvo en esta investigación, y que es demostrativa del carácter y de la integridad de esta mujer, que es Amalia, la misma Amalia que había combatido, que había ayudado a aquellos que combatían el régimen, que había aportado cantidades impresionantes de dinero y que ha ayudado muchas familias de presos políticos y otros combatientes de la dictadura. Esa misma mujer
es atacada por gente de esos sectores en libertad y en democracia, y en ningún momento intenta defenderse revelando lo que hiciera. Eso para mí define un carácter, define la integridad de alguien. Ella atacada, incluso amenazada, intentaron invadir su casa, intentaron agredirla en diversos conciertos. Amalia se resgata a sí propia en esos años, incluso creo que hay una media de 26 actuaciones por mes, 26 espectáculos por mes en los rincones más precarios de este país, porque Amalia va a la reconquista de su pueblo y va prácticamente sola, o sea, con insultos, con tentativas de agresión, pero ella resiste y canta en todas partes para mostrar que está viva, que sigue siendo la misma persona que fue antes, pero nunca, nunca revelando lo que hizo por los resistentes antifascistas para se defender. Y para mí esto tiene una enorme simbología como carácter y como integridad. Ese detalle de la integridad, que ella nunca lo contó, nunca lo dijo, lo rescata Saramago. Sí, de alguna manera sí, pero Saramago no era un amante del fado. No, bueno. No era un amante, no le gustaba particularmente a Amalia, pero Saramago sabía de algunas de esas historias. Y una crítica que se hace acá es que el Partido Comunista debería defenderla en esa época, debería tener defendido a Amalia en esa época. Pero es muy controverso porque el Partido Comunista nunca ha revelado, nunca ha traído a público las donaciones que han hecho al partido, directa o indirectamente, en la época de la dictadura. Hay un dirigente comunista, un ex dirigente comunista que ha fallecido, Rubén de Carvalho, que fue muy importante en esa investigación, pero desafortunadamente no ha podido ver el libro porque falleció antes. Rubén me decía que el Partido Comunista tenía la tradición de no revelar esas ayudas, pero si Amalia lo tuviera pedido, lo harían. Pero esto ha sido mucho polémico porque una parte de esos ataques, de esas perseguiciones, de esas tentativas de silenciamiento de Amalia en los años siguientes a la revolución han partido de esos sectores comunistas. Claro. Pero había otros que dentro del partido la han defendido. Y una de ellas ha sido una amiga de infancia llamada Alda Nogueira, que vivía en Alcántara en los años de infancia y de juventud de Amalia. Ha sido una de las más importantes dirigentes clandestinas del Partido Comunista. Ha estado presa varias veces. Y entonces Alda Nogueira me contó, su hijo, en diversas reuniones del Partido Comunista, ha protestado con lo que se decía de ella, que era de la policía política, que era amante de Salazar, que ha defendido el régimen. Ella no lo permitió. Ella y otros, Arido Santos, incluso el poeta que han hecho algunos de los mejores poemas para Amalia, la defendió también, pero no sintieron necesidad o pesaron los pros y los contras y no sintieron necesidad de defenderla en público porque todo era muy incierto. El Partido Comunista ha sido muy perseguido por la policía política y por el régimen, ha tenido infiltraciones de la propia policía política. Entonces,
eran tiempos muy precarios. Ahora la democracia era muy joven, entonces alguna declaración de este tipo en esa época podría ser muy mal interpretada. Entonces, Saramago ha sido aquel que en público como que abre un camino, abre una puerta para que se investigue. Y felizmente yo estaba atento. Vos estabas tocando el timbre de la puerta. Exacto. Miguel, una pregunta más. Ella, por ejemplo, con Zeca Afonso nunca tuvo ningún trato ni se ha cruzado, porque ese era un cantante bien contestatario, ¿no? Aquí le decimos, aquí ya no existen más las canciones de protesta, pero mientras se tuvo que protestar, salían juglares, etcétera, diferentes cantantes protestando por diferentes cosas. Y bueno, Zeca Afonso era un cantante popular, le cantaba las cosas simples de Portugal, pero con un tinte un poco más comprometido políticamente. ¿Alguna vez se cruzaron en algún escenario o en algún lugar Sí, físico? sí. Esa no, es una pregunta muy curiosa porque hay gente que aún piensa que que los dos no se han cruzado y incluso Amalia ha cantado Grándola Vila Morena, que ha sido la canción símbolo de la revolución y ha sido bastante criticada por eso, porque la cantó en 76, creo, 2 años después de la revolución, y algunos dijeron a la época que lo cantaba por oportunismo, para quedar bien en la foto de la democracia, pero no lo hizo por esa razón. Incluso Amalia no la quería cantar, no la quería grabar. Gustaba muchísimo de la música, lo dice en varias entrevistas, pero ha sido una especie de imposición de su editora discográfica. Entonces, lo más curioso es que una de sus primeras entrevistas, poco después de la revolución, una entrevista que está un poco esquecida o está un poco olvidada, Amalia dice, yo soy la noche y Zeca Afonso es el día. Y esta es una frase que simboliza muchísimo lo que pasó en esa época. O sea, entonces, hay un periodo en que ella ya había cantado 3 o 4 músicas en dictadura de Zeca Afonso. ¿Okay? Pero cuando canta Grándola, la canción símbolo de la revolución, es muy criticada por su supuesto oportunismo. Y después, ella era una admiradora genuina de Zeca Afonso como compositor y como cantante. No era una admiradora de los cantores de protesta, pero tenía a Zeca Afonso como un gran compositor y un gran cantante. Entonces, en el inicio de los años 80, mediados de los años 80, un sector de los periodistas portugueses reunidos en la llamada, en un gremio de periodistas, decide invitar para su aniversario Zeca Afonso y Amalia. Zeca Afonso estaba ya mucho mal de salud, estaba muy doente, estaba con problemas de salud gravísimos, pero sin saber que va a estar Amalia, se compromete a participar y por invitación de un gran amigo que era Eugenio Alves, que era un periodista. Entonces, hay otro periodista, esto ha sido pactado entre ellos para que ni Amalia supiera que Zeca Afonso iba a estar presente, ni Zeca supiera que Amalia iba a estar presente. Entonces, había un riesgo porque Zeca Afonso tenía un perfil un poco, no era fácil, no era una persona fácil, entonces
algo podría correr mal, pero se encontraron, hablaron, Amalia se emocionó incluso, y entonces hay un momento en que Amalia le pregunta a Zeca, ¿usted cree que yo canto mal? Y Zeca Afonso le contesta, Amalia, si usted canta mal, ¿quién canta bien en este país? No. Y ha sido un momento muy terno, muy respetuoso de dos artistas que, a pesar de todas sus diferencias, se respetaban muchísimo. Y incluso Zeca Afonso ha sido un cantante de fado, fado de Coimbra, un estilo muy, muy, muy propio. Pero no era un admirador de Amal y de su repertorio artístico, digamos, pero la respetaba muchísimo como artista y ella lo respetaba a él. Entonces hubo ese momento que es el único que es conocido. Yo creo que no ha habido más. Miguel, Amalia hoy, 2020, año de su centenario, ¿qué representa para los portugueses que viven en Portugal? ¿Qué representa Amalia Rodríguez? ¿Se tiene el mismo fervor por su música? Sí, hay algo incluso irónico. Sabes que siempre se habló, siempre que surgía una cantante con una voz extraordinaria en el fado, siempre se dice que sería la nueva Amalia. Amalia no le gustaba que hicieran eso, pero eso ha sido algo desde el final de los 80 que siempre que aparecía alguien que tenía una voz un poco superior, a alguien que con facultades extraordinarias para cantar el fado, luego se decía, la nueva Amalia. Entonces, hoy se sigue diciendo eso de Marisa y de otras, y de Gisela João, por ejemplo. Pero lo más interesante y la ironía es que la nueva Amalia es Amalia, porque con los inéditos que se van conociendo, con una especie de nueva juventud de su repertorio, con algunos cantantes, algunos fadistas que siguen utilizando el repertorio de Amalia y cantando con nuevos estilos, nuevas versiones, los fados más simbólicos de Amalia. La prueba es que Amalia, la nueva Amalia sigue siendo Amalia. Entonces, una de las cosas maravillosas que yo sentí con este libro es que hay gente muy joven que me procura para conocer este lado más humano de Amalia, porque uno de los problemas es que Amalia ha sido bastante divinizada, como algo mitológico, como si ni siquiera fuera humana. Y entonces esa gente que, que tiene discos de Amalia, que gusta de este o aquel fado, que se apasionó con el pasar del tiempo por Amalia, quiere aportar a esa admiración, a esa pasión, su lado humano. O sea, para ellos es importante que se sepa que Amalia no fue la diva de la dictadura. Es algo más para admirarla. Es algo de más humano para idolatrarla. Entonces, me siguen colocando inmensas cuestiones, gente que busca más detalles. Y entonces hay mucha juventud con inmensa curiosidad por Amalia. O sea, Amalia está como que viviendo una juventud después de su muerte. Entonces, eso para mí
es muy importante porque yo entiendo mi libro como un otro abrir de puertas, abrir de camino para que Amalia sea más estudiada, incluso por la academia, que estos aspectos menos conocidos, estos aspectos más secretos, digamos, sean aprofundados para que nosotros sintamos cada vez más orgullo en esta mujer superlativa, no solo por su vertiente artística, pero también por lo que tuvo de humano, de solidario, y ese era un camino que quedaba por percorrer. Yo creo que en los próximos años, porque van a haber otros estudios, van a haber otros inéditos, va a haber muchas cosas más. Yo creo que en los próximos años vamos a asistir a un renovado interés por Amalia. Y eso es la prueba definitiva de que tenemos a Amalia en la voz, como decía Antonio Variaciones. Amalia está, hay algo de Amalia en cada uno de nosotros. Y la mejor homenaje que podemos hacerle, amarla en todas sus facetas y comprenderla en todas sus facetas. Y eso es un camino que se abre ahora, y yo creo que vamos a escuchar a Amalia por mucho tiempo. Muy bien, Miguel. La última pregunta, que tiene que ver con algo que me gustó mucho, no solo la propuesta tuya por lo original y por lo que te dije al principio, el abordaje de la vida de Amalia Rodríguez de otro lugar, porque en general casi todo lo que había yo escuchado, leído hasta tu libro, era todo más o menos lo mismo, que había cantado en tal año no sé qué cosa, que había viajado aquí, que era una cantante internacional, etcétera, etcétera. Por eso me parece que el abordaje humano, mostrar a Amalia Rodríguez más que como un ser, como acabas de decir, un ser mitológico del más allá, es un ser humano con sus luces y sus sombras, como las tenemos todos, vos, yo y todos. Y en épocas de dictadura, aquí la tuvimos, y muy dramática, nuestra dictadura militar horrible. Algunos combatieron la dictadura militar, otros no la combatieron, pero eso no significaba que sean cómplices, y otros directamente la celebraban. Pero digamos, uno va adoptando roles de acuerdo a las circunstancias, y sin olvidar un factor que sobre todo en las dictaduras se pone de relieve, que es el miedo legítimo. El miedo legítimo. Si a eso le sumamos la ignorancia, si a eso le sumamos la puja de intereses y qué sé yo, lo de Amalia está totalmente perdonado y disculpado, y te diría más, yo no me sentiría quién como para señalar a otra persona qué hizo durante la dictadura, ¿está bien? Pero hay una cosa que me llamó la atención del libro, para finalizar, y es la tapa, la foto de la tapa del libro. ¿En qué circunstancias fue tomada esa fotografía? Sabes que es muy curioso que me preguntes eso, porque sabes que en las redes sociales donde hay de todo, como sabemos, hubo alguien que ha dicho, alguien que no le gusta el fado y no le gusta Amalia, que ha dicho que era Photoshop, que la Claro. foto no existía, que era un contexto manipulado. La foto ha sido tomada por un gran fotógrafo portugués llamado Luís Vasconcelos, y fue tomada en 1975, poco más de un año después de la Revolución. El Partido Socialista había convocado una manifestación contra, o mejor, por la libertad de imprensa y de expresión. Era un contexto muy difícil, con algunos conflictos con el Partido Comunista, que era acusado de intentar imponer una dictadura, una nueva dictadura, y todo eso. Había
mucha confrontación política, y entonces el Partido Socialista convocó una manifestación en que participaron otros partidos, el Partido Socialdemócrata y otras organizaciones, y el cortejo pasó delante de la casa de Amalia, en la calle de San Bento. Y entonces Amalia estaba en el balcón con su familia asistiendo, y alguna gente, algunos dirigentes socialistas le gritaron: Amalia, no te quedes en el balcón, baja, júntate a nosotros. Entonces los pedidos han sido tan insistentes que Amalia bajó y se juntó a la gente. Con lo que más me impresiona en la foto, porque eso sí no es muy, muy común, porque normalmente Amalia era fotografada muy, 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 muy artística, muy preparada, con su maquillaje y todo eso. Lo que más me impresiona es su desenvoltura, lo pelo suelto, su decote. Es una imagen algo salvaje, indomable. Entonces, y ella era una mujer indomable. Entonces, Luis tenía esa foto, ya no se recordaba de ella, y yo creo que era la más simbólica que había para ilustrar el tema que yo quería retratar en ese libro. O sea, no es una foto, como alguien dice, que intenta manipular una especie o dar una falsa idea de que Amalia era una militante del socialismo, del comunismo, era una comprometida política. No es eso de todo. Es una foto magnífica de una mujer independiente, indomable, que en un momento importante de nuestra democracia, baja de su balcón, de su casa, y se junta a su pueblo, y sin amarras, sin compromisos, ni censuras, ni nada. Amalia como siempre fue. Entonces, es una foto que ha sido bastante debatida en las redes, pero es muy impactante y muy, muy... Y cuando la vi, no, para mí ya estaba decidido que sería esa que iba en la tapa del libro. Bueno, Miguel, no me queda más que agradecerte. Muchas gracias. Perdón el portuñol y a toda la gente que está escuchando. Se te ha entendido perfectamente, Miguel. Muchas gracias por tu libro. Bueno, ¿Sí? no, ya está, ¿eh? Te quería agradecer un pequeño problema técnico, no sé qué pasó. Quería agradecerte por tu libro. Será difundido esta charla en el público de Buenos Aires para los que no te conocen, que te conozcan aún más. Sí. Y hemos celebrado con esta charla el Día del Fado en la Argentina. Así que te agradezco enormemente, Miguel. Ha sido un placer, un gran abrazo, y espero que más temprano que tarde nos podamos conocer personalmente, de preferencia en Buenos Aires. Dios quiera, Dios quiera. Dios quiera. Muchas gracias. Salud. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias.